Vanessa, bienvenido, buenos ¿Cómo días. están? Buenos Muy días. bien, muchas gracias. Oye, pues con este orgullo de que somos la segunda ciudad Sí. en el mundo y la primera en América, en toda América, no nada más América Latina, Claro. en toda América con más museos. Estamos celebrando este día, pero bueno, México, la ciudad tiene museos para echar para arriba. La ciudad y el país, yo creo que El finalmente país. cuando los museos cumplen una función de preservar pues la memoria de los lugares, pues muchísimas cosas, ¿no? Porque además ya hay museo de lo que tú quieras. Claro, ¿no? hasta el Sí. chocolate, El ¿no? chocolate, Del juguete. Del Juguete jamón, antiguo. de cuestiones como la Del jamón. economía, Del jamón. ¿no? Por ejemplo, Claro. el que está por aquí del interactivo economía, que es algo que a lo Sí. mejor Uf. uno pensaría que es algo muy árido y lo hacen de veras muy, muy interesante. Hasta sales con tu billete, con tu carita. Exacto. Nos hacen bonitos. No, y la evolución además del museo, ¿no? Porque pensemos en ustedes son todos muy jóvenes, pero los que tenemos más de 40, pues te acuerdas, y seguramente les tocan estos museos donde era pues colgar los cuadros, y todavía hay así, donde tú los ves y así veías los cuadros. Como galería, ¿no? Y ahí estaban y ahí estábamos los niñitos en la primaria con tu cuaderno apuntando la cédula como loquito, porque te van a preguntar. Y te tocaba entender, ¿te gustaron o no? claro. Te tocaba entender Sí. aquello que estaba colgado. sí. Exactamente. Y bueno, ahora pues todavía hay museos en ese modelo, pero ya hay muchísimas cosas a través de la tecnología, la cuestión interactiva, museos virtuales que a lo mejor no es tan fácil irte a algún lado a verlo, pero lo puedes ver a través de la computadora. Claro, siempre es mejor estar ahí, pero... Y pues todo lo que va alrededor, ¿no? Entender a veces te da la oportunidad de saber pues quién era el artista, qué le estaba pasando en ese momento, por qué estaba pintando eso, etcétera. Pero al final, bueno, sobre todo en el caso de los museos de arte, lo interesante es estar ahí y ver, ¿no? Porque muchas veces también Sí. es que no lo entiendo, es que Sí. a lo mejor no me... Se vale también que no te guste, ¿eh? Y que digas, Exactamente. "Ah, no lo entiendo porque les gusta tanto", pero ve y velos. Y como decías, Pamela, sí, en 1790, pues llegan los españoles aquí, México, un país con tanta diversidad en Historia. cuestión de historia, de biodiversidad, de cultura, de arte, entonces pues claro que necesita tener muchos museos. El primero, el Museo de Historia Natural, inaugurado en el Virreinato en 1790 en el Centro Histórico, donde podemos ver pues flora y fauna. Imagínate además lo que era, ahorita pues no es ya esta cosa, pues el mundo está más o menos explorado y siguen saliendo nuevas especies de Así plantas, es. de insectos, entonces imagínate lo que era en ese momento ir explorando todo este continente nuevo y encontrándote lo que sea. O sea, yo por ejemplo, ¿quién Un será nuevo mundo, el literal. primero que se atrevió a comerse un zapote? O sea, porque tuve un ¿En zapote serio? en su estadio natural. Claro. Imagínate lo que sería la valentía de decir, Ah, imagínate. sí. Oye, sí es cierto que el No, pero- color, ¿no? Pero ya No que está te lo comes, podrido. La textura, ¿No? ¿no? O cuántos animales. ¡Ay, qué lindo! Pues Qué hágate ricos cuenta. los chapulines, Sí, ¿no? algo así. Entonces, bueno, para eso se inauguró este primer museo de historia natural, donde pues sí, toda la flora y fauna de la Nueva España, pues con las limitaciones que tenía ¿es en el que ese está en entonces, ¿no? Chapultepec? Ese es este es el primero, aquí en el ese es su Zócalo, ¿no? antecesor. Ah, Ese ya. estaba pues en el centro, pues donde estaba Ok. la antigua Ciudad de México. Y en 1825, pues recién la independencia, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, también decide pues lo que también se necesita, fíjate lo que es pues una conciencia de decir hay que preservar la memoria de un país, el Museo Nacional Mexicano, que estaba en la sede de la Real y Pontificia Universidad de México, que también está aquí en el centro, y entonces piezas arqueológicas, documentos ya del México antiguo y del México independiente, pues todos los países, por ejemplo, tienen su constitución, pues la tienen en un museo, ¿no? La primera, Sí. porque pues es parte de la memoria histórica de un país. Y luego Maximiliano traslada este Museo Nacional Mexicano a la Casa de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, que es donde ahora está el Museo de las Culturas. Pero fue mucho tiempo ahí estuvo Sí. el Museo Nacional Mexicano. Entonces, bueno, realmente sí, como tú dices, si tú das una vuelta por el centro, ya no puedes... No, o hombre, ya con Coyoacán. eso, sí, Oye, claro. ¿sabemos el número exacto de museos que hay aquí en la Ciudad de México? Híjole, no, ahorita no lo traigo aquí, pero sí hay muchísimos. Oye, que hablaban unos Porque además- paseos, ¿no? Ahora con esto del Internacional del Museo, hay unos paseos nocturnos, Sí. inclusive. Entonces, eso yo creo que está increíble, porque vas a Claro. poder ir de museo en museo, a lo mejor no lo Aprovechándolos. conoces a fondo, Sí. pero pues te haces una idea. Para que regreses después. Claro, ¿no? ya con más tiempo. Además te puedes ir haciendo una idea y además siempre hay en museos como San Ildefonso, pues siempre exposiciones interesantes. Así es. Ya hay, bueno, y a finales, por ejemplo, del siglo XIX y principios del XX,
En México había 38 museos en 1910, según Raquel Tibol, en todo el ciudad. Imagínate, Digo, ya en todo en el país. 1910, 38. Ya en 1910, porque además empezaron los estados mismos a hacer sus propios museos regionales. Claro. En Michoacán, Que también son una en maravilla. Jalisco, en Yucatán, porque además pensemos que en ese entonces no había carreteras de ay, ahorita subo Sí. y bajo. No. Realmente fue en el Porfiriato que se hicieron los trenes y ya era un poco más fácil viajar de un lado a otro del país, y tampoco lo era tan sencillo. Y en 1909 el Museo Nacional Mexicano se divide en el de Historia Natural y en el de Antropología, Historia y Etnografía, que después, bueno, ya pasando la Revolución y demás, en 1940 se hace el Museo Nacional de Antropología, que en 1964 se inaugura la actual sede que tiene ahorita, que es yo creo que uno de los museos más Precioso. representativos de nuestro país, Sí. obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Una anécdota muy curiosa, si usted ha pasado por Reforma, y seguramente ha pasado, ha visto la Sí, estatua de Tlaloc, Tlaloc, que está sí. afuera. Sí, por Sí. supuesto. Esa estatua de Tlaloc se encontró en el Estado de México y en su momento, pues, cuando se decide moverla, pues de entrada había un poco de Temor. resquemor porque pensaban que a lo mejor la gente del lugar no iba a dejar que se moviera la estatua. Además era una complicación enorme, Sí, claro. es una cosa pesadísima que tenías que mover, pues, cuidándola, hubo un gran equipo ahí. Sí se pudo mover, pero bueno, aunque la gente no protestó, parece que sí llovió y llovió y llovió y Sí, llovió había durante escuchado todo el Sí, esto, traslado. que era Sí, como, es cierto, como sí. que para que no la movieran, era Porque como... claro que estaba enojado, claro que es el dios de la lluvia. Ya, imagínate. Y no paraba de llover. Estaba muy No molesto. paraba de Lloré, llover. llovía, bueno, lloraba y llovía. Ay, mira. ¿Cuál será el museo más raro? El más exótico que tendremos acá en la Híjole, ciudad. pues ¿Tienen es que hay idea varios, ustedes? hay unos del juguete, de la caricatura, del Ay, hay que del visitar. Chocolate. hay que- Ay, en los del policía luego ponen Los exposiciones del policía. también medio Macabras. macabronas. Hay que conocerlos, de verdad. Yo creo que es un poco parte Claro. para atraer a la gente, pero pues bueno, vaya, está el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Muchas veces el propio edificio, si vas Claro, tú con a- eso tienes. al antiguo colegio de San Ildefonso, que era el colegio de los Que sí, es el jesuitas, museo. que ahora Sí. está bien. custodiado por la UNAM y tiene exposiciones muy interesantes. El puro edificio vale la pena. Claro. Gracias, Ángel. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Vayan al museo.